Más de 2 décadas de buena radio. Todas siguen el ritmo de Favorita 97.9 FM. Imbatible en música. Favoritas 97.9. Imbatible. Entre Médicos con el doctor Alfredo Suárez León. Muy buenos días. Hoy sábado 28 de abril. Se nos va este mes. Sin pena ni gloria, pero se nos va el mes de abril. Bueno, ya tengo aquí en cabina al doctor Nasur Abukair. Bueno, ¿lo dije bien? Sí, así es, perfecto. Un médico especialista. Para mí es un orgullo entrevistarlo porque es un médico A1. Eso lo que indica es lo que somos capaces de producir como venezolanos. A pesar que él viene del Medio Oriente, pero está muy identificado con nuestro país. Vamos a trabajar a nombre del doctor Carlito Roca Bravo, presidente de la cadena Broadcasting. La dirección general el señor Argero Ortega y manejando con sus manos jóvenes pero experimentadas, Derwin Kiva. Lo dije bien, Derwin Kiva. El doctor Abukair, y voy a ser reiterativo en esto, una persona de joven, cirujano cardiovascular, una especialidad sumamente exigente, se lo decía yo ahorita en Hawks. Es médico cirujano graduado en la Universidad del Zulia en el año 2000. Hizo posgrado de especialista en cirugía cardiovascular en Luz en el año 2009. Especialista en cirugía cardíaca mínimamente invasiva, graduado en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Excelente departamento, por cierto. Único venezolano en esta su especialidad. Por supuesto, para nosotros es un orgullo. Y de cabina, ¿qué tal? Pionero en reemplazo valvular, aórtico y mitral con técnicas mínimamente invasivas en Venezuela. Con experiencia en reparación de válvula mitral, aortas muy complejas, con entrenamiento endovascular de avanzada en el Hospital San Lucas de Bruselas, Bélgica, y en el Santo Paulo Hospital en Canadá, Seattle, Canadá. Directivo y cirujano del STAC en la Fundación Cardioamigo del año 2010. Jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca mínimamente invasiva en el Hospital de Clínicas Caracas. Conferencista del Hospital del Futuro, implante de células madres en el miocardio, cirugía cardíaca contemporánea, entre otros. Venezolano de origen libanés, nació en el pueblo de Choulfax, Líbano. Vivió y estudió en Beirut, Líbano, hasta su adolescencia, donde llegó a Venezuela en el año 1988. Estaba yo en el segundo año del posgrado. Radicándose en Cabima, graduado de bachiller en el Liceo Manuel Veloso. Vean ustedes el background de este joven, porque lo que tiene son 40 y tantos, 43. Vamos para que lo conozcan, vamos para que se presente. Como siempre, tenemos problemas, hoy no podemos hacer preguntas al aire en cabina, porque tenemos problemas con CanTV, pero tenemos el 0412-126-7821, 0412-126-7821, mensajería de texto, porque entenderán que atender celular en cabina no es fácil. Y es una hora de programa y al doctor hay que aprovecharlo con todo eso conocimiento. El hashtag o la etiqueta de este programa lo va a decir el mismo doctor y él nos va a decir por qué escogió ese etiqueta. Buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias, doctor Alfredo, por esta invitación a su excelente programa. Y agradecido también por esta presentación excelente que usted acaba de hacer. Tal como lo comentó, no lo puedo dejar
por alto. Sí, soy venezolano, pero nacido en el Líbano. Llegué aquí cuando tenía 14 años y donde mi padre vivió desde el 1952 y murió aquí en Cabimas también. Hice de El Zulia mi tierra, de Cabimas mi ciudad, me casé, tuve mis hijos aquí. Y para mí, la tierra zuliana, especialmente la tierra de Cabimas, es la mejor del mundo. Quiero a su gente y quiero a su tierra, y muy orgulloso de estar hoy en día aquí nuevamente compartiendo con la gente de mi ciudad querida. La etiqueta del programa es interesante cuando decimos la gran asesina del siglo XXI. La gran asesina del siglo XXI ha sido por las últimas décadas, o en las últimas décadas, las enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud en los últimos 20 años ha clasificado las enfermedades cardiovasculares, especialmente la parte isquémica, lo que corresponde a los infartos, a la enfermedad coronaria y todo lo que conlleva esto, a ser la causa número 1 de muerte en el mundo. Solamente en el 2017 murieron aproximadamente, según la OMS, 56 millones de personas en el mundo, donde el 52% de esas muertes están clasificadas en 10 primeras causas. La primera es enfermedad cardiovascular, entre comillas, enfermedades isquémicas. 7.4 millones de muertes a nivel mundial. En segundo lugar, accidentes cerebrovasculares, 6.7 millones. Van de la mano con la enfermedad cardiovascular, van juntas. Entre los dos, unen aproximadamente 14 millones de muertes. Tercer lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuarto lugar, y lo quiero nombrar, infecciones de vías respiratorias inferiores con 3.1 millones cada una. Quinto lugar, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Me llama la atención que el 5, el 4 y el 3 tienen que ver con pulmones. Entonces el tema del cigarrillo, el tema del tabaco es un tema muy importante y hay que ponerlo bajo la lupa, porque esas 3 enfermedades, que no todo depende del tabaco, pero tienen mucho que ver en la contaminación ambiental, suma también 7 a 8 millones de muertes a nivel mundial al año. Ya después está el SIDA, 1.5, cada día menos, va bajando. Y el tema de la muerte, de los muertos en SIDA es por falta de tratamiento, porque hoy en día sabemos que un paciente con HIV positivo puede, con tratamientos, vivir muy bien su vida, con una calidad de vida bien. Otro punto, o la que llama mucho la atención, es lo que hoy en día está en 7º lugar y va en ascenso, que es la enfermedad diarreicas. Parece mentira, pero cobra más de 1.5 millones de muertes al año en el mundo. La diabetes sigue más o menos en los primeros lugares con la misma cantidad de muertes, 1.5 millones. Accidente de tránsito también siempre ha estado presente, 1.3. Y por último, la hipertensión arterial con 1.1 millones. Parece mentira, pero es así. ¿Por qué? Porque la gente es una enfermedad silente y la gente no se da cuenta que sufre la hipertensión, no se trata y termina causándole la muerte, ese tipo de enfermedad que tiene que ver a veces directamente con el tema cardíaco. Esto es a nivel mundial. A nivel de Venezuela, la primera causa sigue siendo la misma, las cardiopatías isquémicas. El problema son la segunda y la tercera. La segunda en Venezuela hoy en día es el cáncer. Cuando en el mundo el cáncer ya no está en los primeros lugares. Solo está el cáncer de pulmón en el 5º lugar. Los demás no aparecen en los primeros 10 lugares. En Venezuela el cáncer en general, porque aquí somos más generalizados, no tenemos esa diferencia como otros países. El cáncer está en 2º lugar y lo que llama mucho la atención, que en el 3er lugar está la violencia. La violencia. Los homicidios. Parece mentira, pero hoy en día en Venezuela la tercera muerte es homicidios. Un país que cobra 40 mil muertos anuales por homicidios ocupa un 3er lugar en una cosa que en el mundo eso no existe. En ningún lugar. En pocos países aparece lo que aparece en nuestro país. Bien. A mí me llama la atención, doctora Bucaí, y se lo decía también ahora, lo voy a sacar al aire, que una persona tan competitiva profesionalmente que soy, y
todavía tiene esa vocación de quedarse en el país, a pesar que tengo entendido que eventualmente va a Medellín, que fue una de sus escuelas que lo ayudó a formar. Y reitero, excelente departamento en Colombia, Medellín, la capital de Antioquia. ¿Qué es lo que lo motiva a eso? Un muchacho joven, comparado conmigo, bueno, yo te llevo 20 y pico de años. Sí. ¿Qué es lo que lo motiva un joven cirujano cardiovascular muy competitivo, esa especialidad, y acostumbrado a viajar? Nadie le puede echar cuento de cómo está la situación desde el punto de vista de esa especialidad tan exigente a nivel mundial, pues porque usted ha viajado. Porque me gustaría que llevar ese mensaje a tantos profesionales que cada quien tiene una realidad. Pero al son que vamos, aquí no van a quedar especialistas de las nuevas generaciones. Sí. A ver, ese mensaje. Yo creo que eso es cierto, todo lo que usted dice, doctor. Pero yo quiero englobar todo esto en una palabra: soñar. Yo creo que lo que tenemos que soñar en un país mejor, soñar que poder echar para adelante este país, soñar que podemos algún día ser igual o mejor que fuéramos antes. Yo nací en el Líbano, como lo comentamos, en el 74, empezó la guerra del Líbano en el 75, eso duró aproximadamente 17 años, destruyó todo el país, se fue el 60% de la gente. Yo me fui con esa gente para otro país, hice Venezuela mi país, amigos, familias que se quedaron, parte de ellos allá. Y después de 20 años el país, la guerra se acabó, el país volvió, la gente que está afuera, muchos regresaron, el país volvió a florecer y hoy en día es un país muy querido, muy bello y muy hermoso, muy bien, igual o mucho mejor que antes. Yo creo que aquí, el día que salgamos de este hueco, vamos a echar para adelante y vamos a poder mejorar y tener un país mejor. Entonces la palabra clave es soñar. Yo creo que tenemos que soñar en un país mejor. Es cierto, la parte cardiovascular es muy complicada hoy en día en Venezuela, como lo comentamos también hace rato. Tema de equipos, tema de tecnología. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estudiar o de formarnos en otra parte, fácil, Medellín es una ciudad donde yo hice prácticamente 2 subespecialidades. Cirugía cardíaca mínimamente invasiva, es la única ciudad del mundo, o el único hospital del mundo donde se hace eso. Trasplante de corazón, asistencia ventricular, donde solamente Brasil y Colombia tienen trasplante cardíaco y asistencia ventricular. Tuve también allá con ellos un tiempo. Entonces, en ese año y 8 meses de formación, te das cuenta que una ciudad como Medellín, que era hace 20, 25 años la ciudad más peligrosa del mundo, hoy en día es una ciudad con la mejor calidad de vida de Colombia y una de las mejores de Sudamérica. Con tecnología de punta, con la gente bien, con las cosas organizadas. Y entonces uno dice, pero ya va, ellos pueden hacerlo, nosotros no lo podemos hacer. Entonces tenemos, repito la palabra, tenemos que soñar que sí lo podemos hacer. Aquí tenemos ya la primera pregunta por mensajería de texto. Bueno, lamentando mucho, se nos quemó el problema de CanTV, hay que resolverlo. Buenos días, doctor. Lo felicito, excelente profesional. Mi hija sufrió una endocarditis bacteriana aguda en el 2016. En aquel entonces me recomendaban una sustitución de válvula mitral porque estaba perforada. Se suma a eso algún soplo también. El médico que visité en ese entonces me decía que la operaba, pero que no le daba garantía. Imagínense usted, eso lo puede hacer uno con un carro, pero que no le dé garantía una especialidad tan exigente porque se iba a meter con el corazón, me dio miedo y al día de hoy mi hija no está operada de la endocarditis bacteriana. A ver, doctor. Ok, es una excelente pregunta. La endocarditis bacteriana es un problema frecuente, no en Venezuela, en todo el mundo, y puede afectar la válvula mitral como la válvula aórtica o ambas válvulas. Más afecta la válvula mitral porque muchos seres humanos nacen con un prolapso de válvula mitral.
una enfermedad donde una de las valvas de la mitral, de las dos valvas de la mitral, tiene un prolapso, o sea, está caída, vamos a llamarlo así, está caída, pero el paciente funciona su válvula bien y el paciente vive bien sin ningún problema. Pero el día que tenga una infección importante en el cuerpo, entra alguna bacteria al torrente sanguíneo, busca donde hay una debilidad y se pega en esa debilidad. Entonces, cuando encuentra muchas veces una válvula que tiene una válvula un poco caída, que funciona perfectamente, esa bacteria se pega a esa válvula y produce lo que es la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es un problema muy grave en el sentido de que daña la válvula, a veces la daña totalmente, a veces la daña parcialmente. Hoy en día, y eso no es nuevo, desde hace muchos años, el doctor Alain Carpentier, que es un cirujano francés, pionero y creador de las técnicas de reparación de válvula mitral, y fue el creador de la válvula biológica, tanto aórtica como mitral, escribió varios libros y le enseñó a todos aquellos cirujanos, eso fue hace 30 años, cómo reparar una válvula mitral. Y con el tiempo, esas técnicas han sido perfeccionándose y hoy en día la válvula mitral hay dos caminos, o se repara o se reemplaza. Lo que no podemos asegurar nosotros es poder reparar la válvula, pero de poder solucionar el problema, claro que sí. El problema se soluciona o reparándola o cambiándola. Eso no solo podemos decir, sino antes ver bien los ecocardiografías de la paciente y después ver la válvula en sí. Uno ve la válvula en sí y uno tiene que decidir, ¿la puedo reparar? La reparo. Si no la puedo reparar, la cambio. Es mejor un reemplazo bueno que una reparación mala. Pero le digo a la paciente o a la señora que me escribió gentilmente, no puede dejar eso en el aire, tiene que buscar cómo solucionar el problema a la paciente, a la hija, porque si no, eso va a llevar que el corazón se dilate y el corazón se daña y entonces después va a ser imposible llevarla a una cirugía cardíaca. Bueno, espero pues que esa pregunta del doctor, esa respuesta del doctor Khalil haya hecho la satisfacción a la señora que nos vamos a identificar, ¿verdad? Voy a tardarme más entre identificación e identificación porque no todas las veces se tiene un especialista así. Bueno, por supuesto tenía que ser por Favorita 97.9 cuando son las 9:18, porque hoy en día se ha convertido sin lugar a duda, doctor Khalil, la emisora imbatible de la salud. Vamos a un corte y ya regresamos. Haz como la competencia. Síguenos. @FavoritasFMCol en Twitter e Instagram. @FavoritasFMCol en Twitter e Instagram. 97.9. Imbatible. Entre Médicos, con el doctor Alfredo Suárez León. Volvemos nuevamente con este interesantísimo, se me olvidó y pido disculpas a la mamá del doctor que donde está aquí acompañando a su hijo. Bueno, es un acto muy bonito, ¿no? Viendo el hijo. Cuando lo estamos entrevistando aquí, la señora Samira. Bienvenida, señora Samira. Tranquila, no la voy a poner a hablar, solamente la voy a saludar. Y bueno, es un gesto muy bonito. Aquí le pregunta, doctor, ¿dónde son sus consultas? La señora de la endocarditis. Sí, señor, en el Hospital de Clínicas Caracas, piso 3, consultorio 310. 310. Sí, allá puede conversar con mi asistente Nailé y también en Instagram me pueden escribir. Nasur acá, mi página web también tiene mis contactos tanto en Colombia como en Venezuela, y con mucho gusto la puedo atender. Perfecto. Y ahora más tarde usted le puede pasar mi número también. Sí, sí. Siempre acostumbramos, colega Abucair Nasur, siempre acostumbramos a finalizar ustedes sus redes, su número, dónde ubicarlo. Pero ya por adelantado ya sabe y bueno, tiene que echarle pierna al asunto con su vida. Sí. Bueno, proseguimos con estos problemas del siglo XXI. Que hay unas preguntas que la producción no las hizo.
¿Es cierto que se puede realizar, doctor Nasur, cirugía cardíaca con robot aquí en Venezuela? Bueno, el robot Da Vinci, que fue el primer robot que se hizo, el primer robot que se compró o que se adquirió en Sudamérica fue el del Hospital de Clínicas Caracas, en el 2008. El robot en el mundo, en varios sitios de los Estados Unidos y de Canadá, fue utilizado en esa época, hace 10 años, para algunas cirugías cardíacas específicas. Y nosotros, cuando llegó el robot al Hospital de Clínicas Caracas, siempre con la bandera de que es un aparato grande que se utiliza más para cirugía urológica y prostática, nosotros también comenzamos a trabajar con él en aquel momento y realizamos algunas cirugías muy pequeñas porque teníamos que comenzar con la parte pequeña, más que todo por las pinzas, por los instrumentos. Esos instrumentos de robot son desechables, se utilizan 2 veces, lo tienen que botar. Y cada pieza pues costaba en aquel momento, todavía sigue el mismo costo, $1,000, $2,000, y son varias que necesitas para la cirugía cardíaca. Entonces el instrumental era muy costoso. Nosotros realizamos varias cirugías con el robot Da Vinci, entre ellas fue el implante de células madre del corazón, que fueron los primeros casos en el mundo que se dan con robot Da Vinci. Pero después, con todo ese tema de la inflación, de que los precios son más costosos, de que nadie podía pagar esto, el robot solamente queda para cirugía urológica, prostática, y nosotros pues simplemente nos retiramos de eso. ¿Los cardiovasculares manejan también las células madre en caso de problemas cardíacos? Realmente no es que los cardiovasculares manejan eso. Eso es un tema del stem cell que salió hace 20 años en el mundo, donde varios científicos han intentado preparar unas células madre y colocarlas dentro de algún órgano que necesita regeneración. Nosotros copiamos o adquirimos una idea de un equipo japonés donde inyectó células madres en el músculo cardíaco, realmente a través de las arterias. Y nosotros pensamos, mira, lo podemos hacer directamente a través del músculo cardíaco. Entonces preparamos esa célula y la inyectamos en el músculo cardíaco. Eso lo hicimos en 2008, 2009 y 2010, con resultados buenos. No podemos decir excelentes, pero para lo que queríamos sí eran excelentes. Pacientes que no podían caminar, que tenían 20% fracción de eyección, o sea, el corazón latía en un 20%, vamos a llamarlo así, ya podían caminar y andar a hacer algunas cosas en su casa y poder salir en un carro. Ese proyecto se tuvo que interrumpir después de intervenir 23 pacientes. ¿Por qué? Porque la gente del gobierno, no del gobierno, la Asamblea Nacional, suspendió o prohibió el uso de células madre, no en el corazón, en cualquier cosa. Sí. Y eso viene por el tema de cirugía plástica y algunas cosas que se hicieron mal hechas por ahí. Sí. Entonces ya no lo podemos utilizar. Esta pregunta le va a servir a la señora que nos llamó ahorita. ¿Se puede cambiar las válvulas sin abrir el pecho, el tórax? Sí, se puede hacer eso. Eso es lo que nosotros hicimos, o en que yo me formé ahora nuevamente, que es la cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Siempre estamos acostumbrados a que para acceder al corazón tenemos que abrir el esternón completamente. Todos sabemos pues la herida que se hace por todo el frente, el pecho de 20-25 centímetros, y abrimos el tórax completo para poder llegar al corazón. Los alemanes crearon una técnica nueva donde a través de heridas de 5 centímetros, de 4 centímetros, bien sea en el mismo esternón arriba, en la parte derecha del tórax superior, una herida recta, o la parte lateral del tórax derecho o izquierdo, dependiendo la válvula o dependiendo de lo que vamos a realizar, se puede uno acceder al corazón y resolver ese problema. Cambiar una válvula, reparar una válvula o solucionar el problema cardíaco del paciente. En eso me formé yo y en eso es una de las nuevas técnicas, porque no podemos decir que eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo hoy en día, pero todos los días salen cosas nuevas y interesantes en el mundo de la cirugía cardíaca. Sí se puede, eso sí se puede. Y todas las válvulas, doctor, Abucail, ¿todas las válvulas necesitan ser suturadas o ya eso ha cambiado mucho? Sí, interesante esa pregunta, doctor. Las válvulas, para poder pegarla al anillo, necesitamos colocar varias suturas que van desde
como un mínimo 14 y un máximo de 20 suturas que van del anillo a la válvula, después se anudan una por una, se amarran, ¿ok? Esos hilos uno por uno, y entonces la válvula queda ahí puesta. Hace 8 años aproximadamente, no tengo exactamente el año, pero más o menos 8 o 9 años, surgió una idea alemana. Los alemanes son primeros en muchas cosas, más que los americanos. ¿Cómo pueden colocar una válvula sin hilos, sin suturas, sin amarrar? Y una de las primeras que salió fue la válvula llamada Enable de la fábrica Medtronic, y las primeras dos, porque fueron dos, las primeras dos válvulas en Sudamérica, de hecho en el continente americano las colocamos nosotros en el Hospital de Clínica Caracas en el 2011. ¿Y por qué no se colocó arriba en Estados Unidos? Porque esa válvula no tenía todavía permiso de la FDA. Tenía permiso de Europa, pero no tenía permiso de la FDA. Nosotros sí tenía el permiso del gobierno de Venezuela y de Sudamérica, y colocamos esas dos válvulas. Esas válvulas se colocan, por supuesto, abriendo tórax normal, porque en aquel entonces se hacía normal, y se coloca esa válvula sin suturas. Esa válvula existe, de hecho hay dos nuevas también, aparte de esa hoy en día. Pero no para todos los pacientes. Siempre la válvula se coloca dependiendo del paciente. Bueno, por aquí tengo una pregunta. Dice, doctor, yo tengo un nieto que ahorita tiene 4 años, pero desde que nació con cardiopatías congénitas, ¿sí? No recuerdo bien porque él no vive conmigo aquí, pero yo sé que para la época dijo que había un conducto arteriovenoso unido uno con otro. ¿Qué pronóstico tiene? Él tiene ahorita 4 años. ¿Qué pronóstico tiene eso a la postre, en la medida que esté creciendo ese niño que nació con esta cardiopatía congénita? Muy importante la pregunta de la señora, o del señor que nos hace esa pregunta. El conducto arterioso es un conducto que tenemos todos. Al nacer, es un conducto que une la arteria pulmonar con la aorta. Y al nacer eso generalmente en los primeros días se tapa solo y se transforma en un ligamento. Hay pacientes, bebés por supuesto, que ese conducto no se obstruye, no se tapa y queda permeable. Entonces hace pasar la sangre del torrente arterial al venoso. ¿Por qué de la arteria al pulmonar, al venoso? Porque hay más presión en la arteria que en la arteria aorta que en la arteria pulmonar. Entonces eso aumenta las presiones del lado derecho del corazón. Entonces, saber el pronóstico del muchacho no lo puedo decir a ciencia cierta porque no sé cómo está eso ahorita. Le volvieron a hacer estudios, ¿se tapó eso o todavía sigue abierto? Si eso sigue abierto, 4 años de edad, ya deben pensar en solucionar ese problema, porque las presiones van a ser muy altas a nivel del corazón derecho y puede terminar cobrando una vida. O sea, puede terminar cobrando la vida más adelante al paciente. El corazón se dilata y se daña. Y le quiero comentar que eso no necesariamente necesita ser por cirugía. Hoy en día hay técnicas para cerrar ese conducto sin abrir el tórax. Entonces, sí hay formas de solucionarlo. También podemos conversar. Bueno, vamos a un corte. Identificamos cuando son las 9:29 de la mañana con este excelente profesional y excelente tema. Y volveremos pues con Favorita 97.9, la emisora imbatible de la salud. Más de 2 décadas de buena radio. Todas siguen el ritmo de Favorita 97.9 FM. Imbatible en música. Favoritas 97.9. Imbatible. Entre Médicos, con el doctor Alfredo Suárez León. Son las 9:30 de la mañana. Proseguimos aquí con el doctor Masur Abukail. Ha resultado el programa muy interesante. Dice acá, ¿cómo podemos hacer trasplante de corazón en Venezuela? Y yo voy a agregar, ¿cómo está eso ahorita, doctor? ¿A qué nivel se consigue los trasplantes de corazón en Venezuela? Yo cuando estaba haciendo posgrado en el hospital universitario, había un equipo de trasplante. Voy a abusar de mi memoria, que a veces con la edad no nos permite abusar mucho.
de la memoria. Recuerdo que una compañera de posgrado, ella estaba haciendo radiología, le hicieron un trasplante. También un oficial de la Guardia Nacional para la época. En el equipo estaba el doctor Inestrosa, ¿no? Estamos hablando de trasplante no de corazón, sino de hígado. Pero yo me preguntaba, bueno, si hacen de hígado, ¿dónde está el aspecto como más difícil? Trasplantar el corazón. Aprovechando que estáis aquí, te hago la pregunta: ¿a qué nivel estamos nosotros como país? Como país, los especialistas con que contamos, entre otras tú, de los trasplantes de corazón en Venezuela. Lamentablemente estamos en niveles muy, muy bajos. El trasplante cardíaco se hizo en Venezuela. A lo mejor poca gente conoce esa historia, pero aquí se realizaron, el primer trasplante de corazón se hizo por ahí en los años 80, comenzando los años 80, y hay dos versiones. El Hospital Universitario de Maracaibo hicieron el primer trasplante y al mismo tiempo el Hospital Pérez Carreño de la ciudad de Caracas. Y los dos, cada uno dice que él fue el primero que hizo eso. Pero fueron los dos pacientes operados prácticamente a la misma fecha y los pacientes pues tuvieron un éxito, por lo menos el trasplante, y el paciente, uno de ellos falleció a los días, el otro sí duró varios meses. Después se hicieron 2 o 3 trasplantes más, no en Maracaibo, sino en Caracas, y después eso se vino abajo. Se intentó en varias oportunidades. El doctor Alexis Bello, con quien yo trabajo, y para mí como mi padre en la cirugía cardíaca desde el 2008 que llegué al Hospital de Clínicas, intentó hace 20 años armar un equipo de trasplante cardíaco con buenos profesionales y eso fue imposible hacerlo. ¿Por qué es imposible? Fue imposible, es imposible y puede ser muy difícil para el futuro hacerlo por un tema a lo mejor político, un tema de gobierno. No vamos a mezclar la política porque no es un tema político netamente, sino un tema de gobierno. Les pongo un ejemplo: Colombia. Colombia realiza solamente en la ciudad de Medellín, el año pasado fueron 46 trasplantes de corazón, sin los 18 trasplantes de pulmón que se realizaron en la cardiovascular de Medellín. Pero ¿qué pasa en Colombia? Hay un fenómeno muy interesante. Desde hace 10 años en Colombia, todo colombiano es paciente que si tiene una muerte cerebral, tiene que donar sus órganos a menos que él diga en vida que no lo quiere hacer. Entonces, todo colombiano es donante, quiera o no quiera, a menos que cuando él en vida él diga por escrito ante un juzgado: mira, yo no quiero ser donante. Ese paciente sí no se toca. Pero paciente que muere, paciente que su familia tiene la obligación por ley de donar, no el corazón, todo. Desde la córnea hasta la piel, pulmones, corazón, todo tiene que donar. Hígado, todo el resto. Entonces, eso tiene que comenzar de arriba. Cuando tenemos una ley que nos obliga a ser donantes o que nos permita ser donantes, no al revés, que no podemos donar, que sí podemos donar, entonces podemos empezar a hacer ese proyecto. Y ese proyecto se puede hacer. No es imposible, porque la técnica de hacer trasplante cardíaco, aunque parece una técnica muy compleja, mira, que le van a sacar el corazón y le van a colocar otro corazón, técnicamente no es la cirugía más difícil a nivel cardíaco. Hay muchas, no una, hay muchas cirugías cardíacas más difíciles de hacer que un trasplante cardíaco. Lo que sí es difícil es el pre y el postoperatorio del paciente. Cómo se prepara el paciente antes y cómo se prepara o cómo se sigue el paciente después del trasplante de corazón. Entonces, yo pongo un ejemplo Colombia porque lo viví casi 2 años y todavía sigo trabajando con esa gente allá. ¿Cómo funciona eso? Y le pido disculpas por quitarle unos minutos más de tiempo por esa pregunta. Vale. Allá, el paciente, hay una lista de pacientes que comienza desde el número 1 hasta el número que esté. Esos pacientes ya están estudiados por un equipo de cardiólogos profesionales especialistas en eso y anotan
ese paciente número 1, número 2, número 3, por orden de llegada. Hay una muerte en la ciudad, vamos a pasarlo a Venezuela. Hay una muerte, hay un fallecimiento en la ciudad de Barquisimeto. ¿De acuerdo? Y entonces a las 10 de la noche el día de hoy llaman de la ciudad de Barquisimeto el centro de donantes a todas las ciudades del país. Tengo un paciente muerto con esos temas. Tiene esos estudios y tiene esos parámetros. Entonces, Maracaibo dice, en mi primer lugar necesito el corazón. El pulmón lo pide Caracas. El hígado lo pide Guárico o viceversa. En menos de 2 horas, 3 horas, está todo el mundo allá en la ciudad retirando los órganos que tienen que retirar y cada uno se va en carro o en avión, dependiendo para su centro, donde ya llamaron al paciente de su casa y ya el paciente está en la sala quirúrgica esperando, en este caso, el trasplante cardíaco. Yo una vez escuché de un empresario de la zona que fue trasplantado en Medellín, pero por hígado. Digo que, y que había un convenio con Israel en Medellín. Sí, ¿es cierto? Un convenio, sí. Convenio. Hubo un convenio con Israel y hubo un convenio con varios países. Ajá. Para trasplante de hígado, de corazón y de todo. Pero el gobierno colombiano hace 4 años, exactamente 3-4 años, prohibió el trasplante para extranjeros. Hoy en día en Colombia es casi imposible realizar un trasplante de extranjero porque ellos dicen que no, que primero está el colombiano que está por encima del extranjero. Entonces ellos piensan, tienen como pensarlo, es que el extranjero llegaba, el que tenía como pagar y pagaba pues la cirugía y lo ponían de primero. Aunque la gente sigue diciendo con quien yo trabajé que eso nunca fue así. Pero la ley vino por alguna razón, por algunos centros a lo mejor que hicieron eso de esa manera. Y entonces ellos dicen, no, aquí no vamos a aceptar ningún extranjero. Eso está bien, porque uno tiene que cuidar primero su gente. Por supuesto. Primero mi gente, venezolanos, gente que está a mi alrededor, gente de mi país. Y después voy a los demás. Yo los entiendo. Pero también la desventaja y lo malo de eso, que solamente el año pasado se perdieron 14 corazones finalizando el año porque ya habíamos cumplido con los 40 y pico de pacientes en la ciudad de Medellín por trasplante. No teníamos ninguno en lista y hubo 14 o 13 muertos que tenían un corazón, un pulmón que se podían donar y no había quien donarlo. Pero esa es la realidad afuera. Sí había esos convenios. Hoy en día es prácticamente imposible. No es imposible porque nada es imposible. Eso es importante, pero es prácticamente imposible realizar un trasplante en Colombia para un extranjero. Bueno, vamos al corte y volveremos con este interesante tema de hoy con el doctor Nasud Abukair. Y vamos a tener aquí una serie de preguntas que se me han brindado. Y volvemos a un corte dentro de un rato. Kiva, por Favorita 97.9, la emisora imbatible de la salud. Más de 2 décadas de buena radio. Todas siguen el ritmo de Favorita 97.9 FM. Imbatible en música. Favoritas 97.9. Imbatible. Entre Médicos con el doctor Alfredo Suárez León. Son las 9:40. 9:40. Ya estamos, como quien dice, a punto de caramelo de este interesante tema, como lo es todo lo concerniente a la parte cardíaca. Y esto es muy importante porque de alguna manera los especialistas en cardiovascular, un órgano tan interesante y tan importante para el cuerpo humano. Quiero hacer un paréntesis para decirle al señor Carlos Gutiérrez, que me debe estar escuchando, que no me he olvidado de el programa con un especialista en hematología. Él me pidió la vez pasada, el sábado pasado. Bueno, y ya estaba en la programación el doctor Nasud Abukair, y entonces la producción vino y me dijo, bueno, vamos a entrevistar al doctor Abukair y después
venimos a hacer el programa el sábado que viene, el primer sábado del mes de mayo, con un interesante tema que el señor Carlos Gutiérrez me lo pidió, y no vaya a pensar que no le fui que le fui indiferente a eso. Ese programa va a ir en el transcurso del día o de la semana, lo llamaré. Yo lo estuve llamando, pero hay problemas con el celular porque nunca lo agarró. Por aquí el doctor Víctor Prieto. Saludos, doctor Alfredo. Interesante tema. Saludos al igual a mi amigo Nazul, de parte del doctor Víctor Prieto. Un gran abrazo al doctor Víctor Prieto. Víctor Prieto, excelente pediatra. Un gran pediatra de acá. Sí. ¿No? Interesado en la nutrición de los niños. Claro que sí. Está bien, está bien. Cirugía mínimamente invasiva. En mi especialidad también se está usando mucho. Aparte de traumatología, entre menos daño en el tejido, mejor curación, un postoperatorio chévere. Surgió en el caso de nosotros la cirugía artroscópica, imagínate, con 2 punticos. Se puede hacer maravilla. ¿Cómo marcha la cirugía mínimamente invasiva? ¿Todas o hay algunas que se pueden seleccionar? Esta se puede hacer mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva, que yo quiero o me gusta llamar la cirugía de heridas pequeñas, porque yo creo que eso engloba más la realidad de lo que es mínimamente invasiva, porque mínimamente invasiva suena como que no es invasiva. Pues sí es invasiva, igual que la otra, pero es una cirugía de heridas pequeñas. La verdad que la mayoría de las cirugías cardíacas valvulares se pueden tratar con mínimamente invasiva. Lo que es muy complicado es la cirugía coronaria. La corona. La cirugía coronaria, que es el paciente que tiene un infarto, que tiene unas coronarias obstruidas, que hay que sacar una vena de la pierna, la safena o la arteria mamaria interna y pegarla a las coronarias. Eso todavía está, no digamos en pañales, porque sí se ha hecho, pero es muy complicado realizar una cirugía de esa, donde tienes para hacer 3 puentes, de hacer 3 heridas de 5 centímetros, una en el tórax, una por el lado derecho, una por el lado izquierdo. Entonces es un poco engorrosa, el instrumental es un poco engorroso, es más larga, y eso todavía en muy, muy pocos sitios del mundo se sigue trabajando o intentando hacerlo de una manera mejor. Las válvulas sí. La válvula aórtica, que es la válvula que más se enferma en el corazón, se puede acceder a ella por 2 sitios principales, porque realmente hay otras formas, pero hay 2 sitios principales utilizando una herida pequeña. Una es haciendo una herida en el esternón, en la parte media de nuestro tórax, pero en vez de abrir todo el esternón, abrimos solamente un 5 o 6 centímetros. Y la otra forma es hacerla por el lado derecho en el segundo espacio intercostal. Vamos a llamarlo, para que la gente nos pueda entender bien, en la parte derecha del tórax arriba, una herida transversal, una herida derecha transversal, también de 5 centímetros. ¿De qué depende una de la otra? Eso va dependiendo la forma como tenemos la aorta. Hay pacientes que tienen la aorta rotada hacia la izquierda, otros rotada hacia la derecha. O sea, más la aorta se dirige más a la derecha que a la izquierda. Para yo poder entrar del lado derecho, la aorta tiene que estar dirigida hacia la derecha. Si mi aorta es central o va más hacia la izquierda, por el lado derecho no le voy a llegar. Entonces tengo que hacer una herida pequeña en el esternón para poder acceder a ella. Sigue siendo mínimamente invasiva. La válvula mitral. Cambiar la válvula mitral por muchos años de hecho comenzó hace 40 años la cirugía mitral a hacerse por toracotomía. La herida no era por el esternón, era por el tórax derecho, donde hacías una herida desde donde comienza el esternón hasta la columna. Y ahí como llegaban a la válvula mitral y la cambiaban. Hablo hace 30, 40 años. Después eso fue mejorando, fue haciendo más chiquita, pero siguió siendo una herida de 15, 20 centímetros. Hoy en día hay técnicas nuevas, que es la técnica mínimamente invasiva o llamada MIX, donde a través del tórax derecho puedes acceder a la válvula mitral, también con una herida de 5 centímetros, 6 centímetros y cambiarla. Decirles que el 100% se puede hacer por ahí es un error. Nada en medicina es 100%.
más en ese tipo de técnicas. Si yo tengo que llevar al paciente a una cirugía, tengo que estar seguro que lo voy a poder hacer y de que el paciente o su corazón anatómicamente me va a permitir hacerla. Entonces hay cirugías que sí se pueden hacer por ahí y hay cirugías que tienen que ser la forma clásica con la esternotomía media. Bueno, vamos a identificar, ya cuando vengamos, ya es como se dice en comunicación social, el último negro. El último negro. El último negro. Y te voy a hacer una pregunta para que me la desarrolle. Bueno, y después le das toda la información a la audiencia de cómo contactarte, tu teléfono, si así lo permite, y las redes, cómo pueden hacer tu seguimiento por las diferentes redes. Bueno, ya venimos con Entre Médicos, entrevistando a Nasur Abukair, excelente cirujano cardiovascular, joven, lleno de vida. Eso beneficia mucho y se siente uno seguro de tener profesionales de la talla del doctor Nasur Abukair. 9:47 en la imbatible de la salud, Entre Médicos, favorito. Más de 2 décadas de buena radio. Todas siguen el ritmo de Favorita 97.9 FM. Imbatible en música. Favoritas 97.9. Imbatible. Entre Médicos con el doctor Alfredo Suárez León. Ya venimos a la última parte ya de cuando son las 9:47. Voy a hacer una pregunta aquí. Patología coronaria. Yo así a grandes rasgos veo que hay como mucho bypass colocado, hay como mucha marcapasos también, ¿no? A veces no se consigue. No, marcapaso que me está fallando. Ay, tiene marcapaso. No, a mí me hicieron un bypass coronario. ¿Cómo está esa entidad en Venezuela? La cantidad de personas que han ameritado ese tipo de cirugía, Nasur. Sí, doctor. Muy importante hablar de este tema, ya que como lo comentamos al comienzo, la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte número 1 del mundo y de Venezuela. Y entre ellas principalmente es la enfermedad coronaria. El paciente se infartó, tuvo una obstrucción de su arteria o de una o de varias arterias coronarias y afortunadamente no murió del infarto. Esa arteria quedó obstruida y hay que resolverle su problema. Esa es la cirugía que más se realiza en el mundo, porque es la enfermedad que más existe en el mundo y en Venezuela también. Sigue siendo una forma clásica de hacerla. Quiero recordarles que la primera persona que trabajó con la cirugía coronaria y desarrolló esa cirugía coronaria es el doctor René Favoloro. Para nosotros muy orgullosos de que es un latino argentino. Nació en la ciudad de La Plata en el año 1923 y murió en Buenos Aires en el 2000, suicidándose de un tiro en el corazón. Un cirujano que trabajó en el Cleveland Clinic y fue el creador, prácticamente el que desarrolló la cirugía coronaria con venas en el mundo. Y sigue pues con un edificio grandísimo que es la Fundación Favaloro en Buenos Aires. ¿Y por qué traigo ese tema para acá? Porque el doctor se suicida y si buscan sus cartas en internet se dan cuenta que cayó el país en una hiperinflación. Y él escribe eso antes de morir, antes de suicidarse, y él dice que caímos en una hiperinflación. Yo tenía que pedir dinero a los políticos y a la gente para poder operar a un paciente y no podía. Y tenía un compromiso tanto con la gente que esperaba que yo le salvara la vida y no podía, que él terminó suicidándose. Entonces la enfermedad coronaria sigue haciéndose en Caracas, sigue haciéndose en Venezuela, sigue siendo la cirugía clásica número 1, aparte pues de lo que son la colocación de stent, que también hay muchos pacientes que ameritan colocación de stent, no lo podemos negar. Las dos formas son posibles dependiendo cada caso. El marcapaso sí es un tema un poco distinto. El marcapaso mucha gente lo tiene puesto. Hoy en día es como todo, muy difícil los costos del marcapaso, pero eso sí va más dirigido hacia la parte eléctrica del corazón. Los cables del corazón, la batería del corazón, vamos a llamarlo así, son lo que se dañan y se coloca el marcapaso para eso. Pero sí, tenemos muchos pacientes con marcapaso y muchísimos pacientes, y acá en cabina grandes amigos operados por mí y por otras personas, por otros cirujanos, tienen años vivos por la cirugía de bypass coronario. Bueno, doctor, para mí fue un
placer tenerlo en Favorita. Con el día de hoy, como siempre se ha hecho, Favorita pues se ha ganado, como quien dice, el pedestal tener en nuestras instalaciones un médico de esa trayectoria suya, e insisto y voy a ser repetitivo, joven, no llega a 50 años, imagínense, y ya escucharon ustedes y las preguntas que se hicieron cómo está preparado el doctor Nasur. En lo personal, Nasur, para mí es un orgullo ver que hay médicos muy arraigados en Cabima y de la talla tuya, porque eso es lo que engrandece un país. Decía Reño Torino. ¿Te acuerdas de Reño? Claro que sí. De repente tú... No me acuerdo, no, sí, pero me acuerdo su historia y ha leído mucho de él. Claro que sí. Una vez le preguntaron que cómo opinaría él, o qué opina de que un país puede avanzar. Y yo me quedo con dos formas de que un país avance: educándose y trabajando. No conozco otra. No hay otra. No hay otra. Lo demás es pura habladería y pura... La educación. Puro cliché. La educación de un país, eso va a ser los futuros profesionales que van a trabajar por ese país. Hago voto pues para que volvamos a eso, y te voy a volver a poner de ejemplo ya para terminar, de que a pesar de que tú te haces tu viajecito para Medellín, porque es tu escuela, y vas para tu tierra natal, Beirut, Líbano, ¿no? Beirut, Líbano. Sí, señor. Pero la mentalidad tuya sigue aquí. Está en Cabima. Sí, claro que sí. Y voy a felicitar a la señora Samira, mi respeto, que la tenemos aquí, madre del doctor. Lo que indica es el sentido de pertenencia familiar, acompañando a su hijo, excelente profesional. Me imagino que se debe sentir orgullosísima de tener un hijo de la preparación del doctor Nasur. Nasur, bienvenido nuevamente cada vez que quiera venir. Y ahora da tu número de celular y la cuenta de las redes para que te sigan. Tanta gente de Cabima que te puede seguir, todos los éxitos y todo lo que tú puedes ofrecerle a este pueblo de Cabima. Claro que sí. Para mí un privilegio, doctor, el día de hoy estar aquí con usted. Excelente su programa. He escuchado mucho sobre su programa. Favorita y todas las emisoras aquí en Cabimas siempre también han trabajado en pro pues, de lo que es la parte médica y la parte de educación. Nosotros lamentablemente se ha escapado muchos talentos, muchos cerebros de Venezuela, pero yo estoy seguro que todos van a regresar. Por eso, como le dije al comienzo, los invito a soñar por un Venezuela mejor. Para ubicarme es sencillo. Yo tengo una página web que es www.doctornasur.com, doctornasur.com. Tengo mi Instagram que está abierto para todo el mundo. Me pueden escribir por ahí. A veces coloco algunos videos, algunas cosas familiares muy puntuales, pero coloco algunos videos de cirugías y algunos comentarios. Es Nasur, @NasurAK. Me pueden seguir por ese lado. Mi número telefónico en Venezuela, 0414-064-7749. Lo quiero repetir, 0414-064-7749. Por WhatsApp me pueden escribir. Y mi consultorio con Nailé o con Milagros, allá en Caracas, 0212-5744-268. Estoy a la orden con toda confianza. Me pueden escribir por WhatsApp, le respondo. Me pueden llamar, le respondo. Me pueden escribir por Instagram, por la página. Le respondo cuando pueda. Siempre estoy a la orden para colaborar con la gente. Bueno, muchas gracias. Y será pues el próximo sábado donde tengamos pues otra edición más de Entre Médicos. Hasta el próximo sábado por Favorita 97.9, la emisora imbatible de la salud. Desde Cabimas transmite Favoritas 97.9. Parte del circuito CRB.